Saludos amigos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo aquí desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Está lloviendo con sol y eso aquí alborota la calor en casa. Pero nada, vamos para adelante. En el día de hoy estaremos hablando sobre la influencia del zoroastrismo persa en el cristianismo. Me gustaría leer algunos escritos que abordan este tema en particular. ¿Cuánto del cristianismo proviene del zoroastrismo? Algunas de las doctrinas fundamentales del cristianismo y también del islam fueron tomadas del zoroastrismo. Solo aparecen en aquellas partes de la Biblia que fueron escritas después del cautiverio de los judíos en Babilonia en el siglo VI a.C. y su exposición al zoroastrismo. Primero, el concepto mismo del monoteísmo, la idea de un solo Dios, nace del zoroastrismo persa. Es la primera religión monoteísta del mundo. El zoroastrismo evolucionó a partir del politeísmo indo-iraní, mientras que el judaísmo evolucionó a partir del politeísmo cananeo, que ya hemos mencionado antes en ocasiones anteriores, ¿verdad? Pero el zoroastrismo ya era monoteísta en la época del cautiverio babilónico en el siglo VI a.C., algo que no sucedió con el judaísmo hasta tiempo después. La religión israelita era esencialmente politeísta, tenía muchos dioses, eran dioses cananeos hasta el reinado del rey Josías en el siglo VII a.C., cuando hubo un impulso principalmente por razones políticas hacia el monolatrismo a Yahvé, que era la adoración de un solo Dios para toda la nación de Israel, al tiempo que se reconocía la existencia de otros dioses y el derecho de otras naciones a adorar a otros dioses. No hay un gran salto del monolatrismo al monoteísmo, que es la negación de la existencia de otros dioses, por lo que es posible que el judaísmo se hubiera vuelto monoteísta sin la influencia zoroastriana. Sin embargo, es razonable pensar que el zoroastrismo fue la influencia final en dar este salto, porque el judaísmo se volvió monoteísta poco después, o quizás más adelante, según otros eruditos piensan, después del cautiverio babilónico. Hay unos que piensan que los judíos se volvieron estrictamente monoteístas durante el periodo del reinado asmonio. Así que hay diferentes opiniones en cuanto a esto. Este autor piensa que se hizo monoteísta durante el periodo después del cautiverio babilónico. El concepto del bien contra el mal o Dios contra Satanás. En el zoroastrismo, estas dos fuerzas son el Dios supremo Ahura Mazda y el espíritu maligno Angra Mainyu o Ahriman. El concepto del cielo y el infierno, incluida la palabra paraíso. En el zoroastrismo, el infierno es un lugar de tortura temporal después de la muerte por parte del espíritu maligno Ahriman y sus asociados, después de lo cual tu alma será limpiada y te unirás al Dios supremo Ahura Mazda en el paraíso. El judaísmo ha mantenido el concepto zoroástrico del infierno como una lavadora sobrenatural temporal, tipo purgatorio, aunque el propio judaísmo pone mucho menos énfasis
en la otra vida después de la muerte que el cristianismo y el islam, que sí lo abordan bastante. Posteriormente, el islam y el cristianismo cambiaron el concepto del infierno en un lugar de tortura permanente o eterno, lo que fue el resultado directo de una competencia hace 1400 años entre los católicos y los musulmanes para ver quién podía convertir a su Satanás en el mayor villano y a su infierno en el lugar más aterrador. El concepto del Mesías o Mashiach, el concepto zoroástrico del Saoshyant, que significa el que trae beneficio, es el de un gran líder humano. El judaísmo ha conservado el concepto zoroástrico del Mashiach como el de un gran líder humano. La llegada de un Mashiach fue profetizada por primera vez en el libro de Isaías, que fue escrito durante o poco después del cautiverio babilónico. Posteriormente, el cristianismo cambió el concepto judío del Mesías humano por el de un Mesías divino. La oposición entre una fuerza divina del bien y una fuerza menor del mal, Dios y Satanás, Ahura Mazda y Angra Mainyu, una serie de seres poderosos, seres espirituales que asisten al bien, que serían los arcángeles o Amesha Spenta, y otros que asisten al mal y causan caos y destrucción, llamados demonios o daivas, con diversos asistentes y jerarquías. Uno de los demonios zoroastrianos, Amesha, es el mismo Asmoneo del libro de Tobías, que está en la Biblia católica, en la Biblia ortodoxa, pero no está en la Biblia protestante. El juicio final, después de la muerte, o el juicio final, dice, puede ser el zoroástrico, no puede el juicio de nuestra alma después de la muerte puede no ser típicamente zoroástrico, ya que también lo encontramos en otras religiones o mitologías, pero es compartido por ambas religiones. El zoroastrismo fue muy influyente y estoy seguro de que hay muchos ejemplos de cómo estuvo involucrado en el desarrollo de ciertos aspectos del cristianismo, el islam e incluso el judaísmo. Son algunas cositas ahí que podemos ver de el zoroastrismo influenciando al cristianismo. También tenemos los elementos del fuego y del agua. A Cristo se le habla de que Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Vemos también los rituales del bautismo del agua. Eso también se ve en el zoroastrismo. El juicio final, el infierno, el cielo, el Dios supremo, las fuerzas del mal. Es una especie de dualismo. El Mesías, el Saoshyant. También tenemos la cuestión esta del milenio, de la resurrección. Es otra cosa muy importante que nace en el zoroastrismo. El concepto de la resurrección de todas las cosas del universo, de la creación y de la humanidad. Todo eso viene de ahí. O sea, el zoroastrismo persa influenció en el judaísmo post-exilio babilónico. El Yahvé que vemos en el judaísmo del Segundo Templo es una copia del Ahura Mazda persa. O sea, la influencia está ahí. El fariseísmo creía en trajo muchas cosas del zoroastrismo persa. La idea de la existencia de los ángeles y de la resurrección, que eso se aborda en el Nuevo Testamento. Los saduceos no creían en la inmortalidad del alma, no creían en la resurrección, no creían en la existencia de los ángeles. Sin embargo, los fariseos sí.
al igual que los que seguían allá los esenios, creían en la existencia de seres sobrenaturales. O sea, había diversas corrientes teológicas en el periodo en que aparece el cristianismo en el siglo I, pero sí se puede ver muchas cosas del cristianismo que tienen su origen no tanto en el judaísmo, sino en el zoroastrismo persa. Pero de esto no lo hablan en la iglesia. Mire, hay un relato en el Nuevo Testamento, si no me equivoco, es en el Evangelio de Mateo. Vamos a ver si podemos buscarlo aquí, que habla de los 3 magos de Oriente que visitan al niño. Se cree que estos magos de Oriente eran zoroastrianos que venían de Persia. En Mateo capítulo 2. Vamos a buscarlo aquí. O sea, vemos el relato de Mateo capítulo 2. La visita de los Magi, los zoroastrianos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, unos Magi, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, y prostrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Ven? Pero siendo avisados por revelación, los Magi, que no eran judíos, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. No le dijeron nada a Herodes que habían encontrado al niño. Y se fueron, porque fueron avisados por medio de revelación. Ese es el relato de Mateo capítulo 2, los primeros versículos. La visita de los Magi. Los Magi eran los sacerdotes del zoroastrismo. O sea que aquí tú ves la influencia. Mira, ¿quiénes son los Magi? Vamos a ver aquí un momentito. Los Magi eran los sacerdotes del zoroastrismo. Mira, ellos se vestían así. ¿Ve? Es Magi o magos. Es el término para los sacerdotes en el zoroastrismo y las religiones iraníes anteriores. El uso más antiguo conocido de la palabra Magi se encuentra en la inscripción trilingüe escrita por Darío el Grande, conocida como la inscripción de Behistún, que se ve un caballo bien grande y uno montándolo. Los textos persas antiguos anteriores al periodo helenístico se refieren a un mago como un sacerdote surbánico y presumiblemente zoroastriano. Ahí vemos como una conexión entre Jesús y los zoroastrianos en el libro de Mateo, en el capítulo 2. Como que él
era un salvador. Lo veían como un salvador en el relato cristiano de Mateo 2. O sea que vemos este relato de que ellos siguen este ovni, la estrella de Belén, que se posa donde está el niño y vienen a adorarlo y le dan presentes, oro, incienso y mirra. ¿Sabe? La influencia del zoroastrismo todavía está presente, ¿sabe? En el cristianismo. El cristianismo tiene muchas influencias. Tiene influencia del zoroastrismo, tiene influencia del helenismo, del platonismo. Hay muchas cosas, de la filosofía. Estas son cosas que los fanáticos fundamentalistas no lo van a aceptar. Para ellos, la Biblia contiene un conocimiento y una sabiduría especial y única que proviene de Dios, como si la Biblia hubiera bajado mágicamente del cielo y que todo es original. Y no es así. Vemos en varias cartas apostólicas de Pablo la influencia que tiene de Platón. Prácticamente copia a Platón. Vemos lo mismo que hace Pablo con Aristóteles, con Sócrates, el autor de los Hechos de los Apóstoles, cuando presenta en el capítulo 17 a Pablo en el Areópago de Atenas, Grecia, predicándole a estoicos y epicúreos. Prácticamente Pablo está citando a Séneca el joven, un filósofo romano, estoico de la época. Tú sabes que es más que obvio. Entonces después vemos a Pablo decir que lo que él habla, lo que él predica, no proviene de sabiduría humana, que él no utiliza palabras persuasivas. Sin embargo, lo está haciendo constantemente en todas sus cartas. Está utilizando filósofos griegos. Y esto es algo que se puede ver a leguas. O sea, la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, interactuó con su ambiente, con sus contemporáneos, con los otros pueblos y absorbieron elementos, creencias, costumbres y tradiciones de otras corrientes teológicas, filosóficas, y le dieron su toque particular. O sea, no hay nada original ni en el judaísmo ni en el cristianismo. O sea, vamos a ver siempre a judíos atacando a los cristianos, diciendo que ellos son de influencia grecorromana y que ellos son falsos. Pero es que el judaísmo también tiene sus influencias de los cananeos, tiene influencia de los griegos, tienen influencia de los egipcios, tienen influencia de los persas, de los babilonios. Muchachos, no hay nada original ahí. Hay mucha influencia de otros lados. Pero como ellos quieren sentirse especiales, únicos, originales, pues ignoran estas cosas para sentirse especiales, únicos. Tenemos la verdad. ¿Entiendes? Y bueno, o sea, ¿qué hacer con eso? Está ahí. Hay gente que lo niega, pero la verdad está ahí. Hay gente que no lo quiere aceptar, pero está ahí. No pueden cambiar la realidad. No estamos en la época de antes, donde se podían esconder estas cosas. Ahora la información está a disponibilidad de todos a través de la internet. Conocimiento, información, evidencia que se puede accesar fácilmente, y aquello que se puede comprar, pues se compra, y hay otra información que se puede acceder gratuitamente, se obtiene fácilmente. No es como antes, que para tú encontrar un libro tú tenías que, a veces tú estabas años sin encontrar fuentes o informaciones originales o libros. Ahora no, ahora la cosa cambió. Ya no pueden engañar a la gente, muchos líderes religiosos. Ya no pueden coger de bobo a la gente.
La información está ahí. Las pruebas están ahí. Ahora ellos tienen que darles explicaciones de por qué engañaron a la gente, por qué metieron embustes. Van a tener que explicar muchas cosas que han ocultado y que lo han hecho de manera deliberada, de manera a conveniencia, ¿sabes? Se acerca un momento crítico para muchas religiones. Y eso yo no lo estoy diciendo con la intención de ser antirreligión, porque yo soy cristiano. Yo creo en Dios. Pero no me gustan los embustes. No me gusta que estén cogiendo de zángana a la gente. No me gusta que me mientan. Yo quiero la verdad, sea cual sea. Sea una verdad agradable o sea una verdad desagradable. Sea una verdad que me afirme en la fe o sea una verdad que confronte mi fe. Quiero la verdad. Y lamentablemente muchos de estos líderes religiosos odian la verdad, rechazan la verdad. Y mira, ahí está la prueba. Usted puede averiguar por usted mismo. Busque información sobre el zoroastrismo persa. Miren los paralelismos que hay, los conceptos. La religión monoteísta más antigua del mundo. No significa que que fueron los primeros originalmente monoteístas. Hubieron personas como Akenatón, un faraón egipcio que fue monoteísta, pero no fue una religión organizada. La primera religión organizada monoteísta fue el zoroastrismo, con su dios supremo Ahura Mazda. Y el ser maligno Ahriman o Gangra Mainyu viene siendo su versión del diablo. Tú sabes, y está ahí. O sea, vamos a leer un poquito más de esto acá. Y hay gente que no quiere aceptar esto. Mira, el zoroastrismo es dualista. Cada alma humana tiene una opción. Puede unirse al Dios de la bondad y la justicia, Ahura Mazda, o puede volver a caer en la influencia del Dios malvado, al que los cristianos suelen identificar con Satanás, Lucifer o simplemente el diablo. Aunque el dogma cristiano teóricamente no es dualista, porque en el cristianismo se supone que la victoria final de un lado, el lado bueno, está asegurada. Algunos predicadores cristianos están tan obsesionados con luchar contra el diablo y dolorosamente tentados por él que suenan sospechosamente dualistas. Ni el pentecostalismo ven el diablo hasta en la sopa. Dice, a mí me parece que eso es una gran influencia del zoroastrismo en el cristianismo. En ciertas ramas del cristianismo, la obsesión con Satanás es tan grande que casi suena como dualismo de Zoroastro. Son muchas cosas que hay, que de verdad que si nos ponemos a hablar no vamos a parar nunca. Podemos estar horas y horas viendo paralelismos y similitudes que existen en diferentes religiones y creencias y costumbres con el cristianismo y también con el judaísmo. Nuestra postura en cuanto a esto es tener la mente abierta. Sin dejar de creer en lo que uno cree personalmente acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo. Hay gente que me critica por hacer este tipo de contenido, cuestionando y presentando estas cosas, porque según ellos eso le hace daño a los nuevos creyentes y que hay que enseñarles la doctrina cristiana. Tú puedes enseñarle la doctrina cristiana, pero también tienes que hablarle de que hay otras culturas, otras religiones que tienen creencias parecidas, que incluso son más antiguas que el cristianismo. Yo he conocido personas que han estado tan inmersos en una iglesia de cualquier denominación, que han sido criados en estas iglesias fundamentalistas, que pentecostales, bautistas o presbiterianos, etc.
es como si los hubieran lavado el cerebro, los hubieran acondicionado. Entonces cuando ellos llegan a la universidad, o sea, salen de su entorno doctrinal y empiezan a explorar explorar el mundo, como se dice, y se topan con las clases de humanidades, de sociología, de antropología, de filosofía, de historia, y descubren todas estas cosas que fueron ocultas por parte de sus padres, por parte de sus pastores, de sus mentores, que eran satanizadas por sus teólogos o pastores, y descubren que, pero ven acá, esto del zoroastrismo se parece mucho a lo que yo veo en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, pero ven acá, ¿qué es esto? Que si el Elión, que si Yahvé, que si los cananeos, que si los Shasu, que si Egipto, empiezan a descubrir la otra cara de la moneda. Y quedan sorprendidos, algunos hasta que tienen una crisis de fe, una crisis existencial. ¿Por qué? Porque desde pequeños les enseñaron ciertas cosas, pero les ocultaron otras. Y cuando se topan por primera vez con estas otras cosas, lo que ellos han aprendido se les derrumba encima. Se les cae encima el building. Porque no saben qué decir, no saben qué hacer. Piensan que han sido engañados. Otros se topan con esto y su reacción es aferrarse aún más a lo aprendido en su ambiente social, en su iglesia, y entonces trata como que de contrarrestar la nueva información que está recibiendo en este nuevo entorno universitario o de pluralidad de creencias. Y yo he visto esa reacción. He visto esa reacción también. Que se ponen a discutir con los profesores, con los maestros, como que ellos están mal, porque en verdad que si la Biblia es la palabra de Dios, inspirada, y pegan a citar 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y se alteran, y pegan a discutir. He visto eso también. He visto eso también en algunos casos. Porque no pueden aceptar, ¿sabes? No pueden aceptar ciertas cosas. O sea, ya ellos están acondicionados mentalmente, ya ellos están programados de una forma. Tú sabes, y es una forma de pensar muy sensible, ¿me entiendes? O sea, sus bases son muy sensibles, que cualquier cosa los puede derrumbar la fe. Entonces ellos no saben qué hacer, entonces optan por aferrarse o fanatizarse más. Otros abandonan totalmente sus creencias religiosas, y están los otros que se adaptan a esta nueva información y mira, aceptan la realidad, pero no dejan de seguir creyendo en Dios, pero sí modifican ciertas cosas, ¿ves? Con la nueva información. Yo he modificado un montón de cosas en mis creencias religiosas. Yo entiendo que hay muchas de las cosas que a mí me enseñaron que son embustes. Hay que decirlo así, embustes, que son inventos. ¿Ves? Y hay otras cosas que yo las creo o me mantengo creyéndolas por experiencias personales. Por ejemplo, eso de los dones del Espíritu Santo, el mundo sobrenatural, cosas que suceden. He tenido experiencias con eso y por lo tanto creo que es real. Ahora, quizás los detalles que me han enseñado en cuanto a ese mundo espiritual sea errado, pero creo en la existencia de eso. ¿Ves? Pero hay gente que no, bajo ninguna circunstancia. Eso es como mentarles la madre, muchachos. Se alborota, te quieren dar, te quieren dar. Porque ellos creen que tienen la verdad. Ellos creen que son únicos, que son especiales, que son elegidos por Dios, escogidos por Dios, que ellos tienen la palabra verdadera de Dios.
inspirada por el Espíritu Santo, infalible e inerrante. Que ellos son escogidos, que han sido sellados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, no pueden haber equivocaciones y no pueden haber errores. Pero ¿qué sucede? Todo eso es propaganda. Repiten una propaganda aprendida. Una propaganda que ya ha sido impuesta en su mente desde edades tempranas. Y eso es lo que ellos abrazan, es lo que ellos expresan, ¿verdad? O sea, en el mundo de las ideas hay muchas cosas. El pensamiento humano es bien diverso. El pensamiento teológico, la teología es la interpretación humana o la explicación humana de Dios, tratando de explicar lo que es Dios, a lo que llamamos Dios. ¿Ven? Entonces, hay gente que se fanatiza con sus escuelas de pensamiento teológico, lo cogen tan a pecho que piensan que tienen la verdad absoluta y que todo el mundo está equivocado y que ellos tienen la verdad, que ellos son los espirituales, ellos son los que tienen la mente de Cristo, que ellos son los que tienen el Espíritu Santo y los demás están errados. ¿Ven? Eso es lo más que abunda dentro de las iglesias evangélicas y es problemático, porque, bueno, usted sabe ya. Y nada, amigos, yo voy a dejarlo hasta ahí. Los veo mañana, si Dios lo permite, en vivo, en Noche de Tertulia. Este fue Cristian Vadillo reportando desde el barrio Cuchillas de Moca, UAP for Life. Nos vemos en la próxima, si Dios así lo permite. Muy buenas noches a todos.